Esta primera charla va a ser de síncope. El síncope lo vamos a dividir en dos presentaciones. La primera que va a tratar el síncope en forma más general y la segunda que vamos a hablar más del síncope cardiogénico y de su tratamiento. Se define como la pérdida brusca y transitoria de la conciencia con incapacidad para mantener el tono postural, reducción o interrupción temporal del flujo cerebral y recuperación completa espontánea posterior. Estos cuatro elementos son fundamentales para definir el síncope. Quiere decir que si el paciente no tiene pérdida de la conciencia, o no tiene pérdida del tono postural, o no tiene una recuperación completa posterior, no se trataría de un síncope. Algunas otras causas de pérdida parcial o completa de la conciencia, pero sin hipoperfusión cerebral, son la epilepsia, enfermedades metabólicas como la hipoglucemia, la hipoxia, la hiperventilación con hipocapnia, las intoxicaciones o el accidente isquémico transitorio. Algunos desórdenes sin pérdida de la conciencia son, por ejemplo, la cataplejía, las caídas, el pseudosíncope psicógeno. El síncope, entonces, tenemos que entender que no es un diagnóstico, sino que es un síntoma y que se refiere a la pérdida de conciencia y del tono postural autolimitada, con comienzo relativamente rápido, pródromo variable, recuperación rápida completa sin necesidad de medicación u otras intervenciones, y que el mecanismo subyacente es la hipoperfusión cerebral transitoria. En este gráfico vemos las diferentes causas del síncope reflejo. La hipoperfusión cerebral puede deberse a disminución del gasto cardíaco o a baja resistencia periférica. La disminución del gasto cardíaco habitualmente va a estar dada por alteraciones cardiopulmonares, por ejemplo arritmias, cardiopatías estructurales u otras, o alteraciones en el retorno venoso por depresión del volumen o acumulación venosa. Las causas de disminución de la resistencia periférica puede ser a daño estructural del sistema nervioso autonómico, como una disautonomía primaria o una disautonomía secundaria, o cuando el sistema nervioso autonómico es normal, por disautonomías inducidas por fármacos. Y causas que causan baja resistencia periférica y gasto cardíaco son por reflejos inadecuados, como el vasodepresor, el mixto o el cardioinhibidor. En este gráfico nos está mostrando cómo evaluar a un paciente que tiene una pérdida transitoria de la conciencia. Lo primero es si realmente fue una pérdida de conocimiento, porque pudo haber sido una caída o una alteración de la conciencia sin llegar a la pérdida del conocimiento y entonces no estaríamos hablando de síncope. Si la respuesta a la pérdida de conocimiento es sí, tenemos que preguntarnos si fue transitoria, si el comienzo fue rápido, si fue de corta duración y si tuvo una recuperación espontánea. Si no fue así, probablemente estemos hablando de un coma, de una muerte súbita resucitada, etc. Si en cambio la respuesta es positiva, realmente se trató de una pérdida transitoria de la conciencia y entonces tenemos que ver si este episodio fue traumático, en cuyo caso no es síncope, o si fue no traumático. En el caso de que sea no traumático, puede haber sido un síncope, pero puede haber sido otras causas como el ataque epiléptico, el psicógeno o de otras causas raras. En este gráfico se muestra la proporción de eventos de síncope en las diferentes edades de la población y vemos que tiene un pico entre los 10 y los 20 años y otro pico alrededor de los 80 años. Cuando vemos el porcentaje acumulativo de episodios sincopales, obviamente a mayor edad, más proporción de pacientes han sufrido episodios sincopales. La prevalencia del síncope en la población general no es conocida con precisión y depende mucho de la edad de la población encuestada, pero entre el 3 al 10% de la población ha presentado algún episodio a lo largo de su vida. En algunas series, este porcentaje llega al 40%.
Aproximadamente solo un 25% de los pacientes acude a un centro médico para valoración, lo cual representa un porcentaje no despreciable de consultas. En algunas series representa entre un 2 a un 4% de las consultas en urgencias y a un 6% de la tasa de hospitalización. En muchas ocasiones, hasta en un 50% de los casos, el síncope es un hecho aislado, que no representa un grave peligro para el paciente, por ejemplo el síncope vasovagal, el emocional, el tusígeno. En otros casos, se encuentra una causa cardíaca, como una enfermedad coronaria, una enfermedad valvular o una enfermedad congénita cardíaca, siendo elevado en este grupo el peligro de muerte súbita o de arritmias. Pacientes con enfermedad cardíaca o anormalidades en el electro tienen un incremento del riesgo de muerte dentro del primer año. 10% de las caídas en los ancianos se deben a episodios sincopales. El síncope tiene un importante impacto sobre la calidad de vida. Y acá vemos el porcentaje de pacientes que presentan ansiedad o depresión después del episodio sincopal, alteraciones de la actividad diaria, restricciones para conducir o necesidad de cambios de empleo. A dividir en cardíacas y no cardíacas. Y esto es muy importante porque en base a eso tenemos que determinar el riesgo de estos pacientes. Dentro del síncope cardíaco tenemos la causa arrítmica primaria, ya sea bradicardia por disfunción del nodo sinusal, enfermedad del sistema de conducción o disfunción de un dispositivo implantable, la taquicardia supraventricular o ventricular. Acá tenemos que diferenciar, obviamente es mucho más grave una enfermedad del sistema de conducción que una disfunción del nodo sinusal. Lo mismo que una taquicardia ventricular es más grave que una taquicardia supraventricular. Las bradicardias y taquiarritmias inducidas por fármacos, la enfermedad estructural cardíaca, valvulopatía, infartos, isquemias, miocardiopatía hipertróficas, los taponamientos, etc. El síncope debido a cardiopatía estructural tiene como principales mecanismos, por ejemplo, en la isquemia y en el infarto, secundario a reflejo de bradicardia, vasodilatación, arritmias o bajo volumen minuto. En las cardiopatías hipertróficas, la expulsión limitada durante el esfuerzo por aumento de la obstrucción a mayor demanda, arritmias y reflejo nervioso. En la disección aórtica aguda, el mecanismo reflejo nervioso más el taponamiento pericárdico. En el reflejo neural hay inadecuado flujo con el ejercicio y en anormalidades valvulares la estenosis aórtica con eyección limitada, reflejo nervioso con dilatación periférica y la estenosis mitral con mixoma del atrio, obstrucción para el flujo adecuado. Dentro de los reflejos neuromediados tenemos el vasovagal, el situacional y el síncope del seno carotídeo. El vasovagal es mediado por angustia emocional, miedo, dolor, instrumentación, fobia a la sangre, el mediado por estrés ortostático. El situacional tiene que ver con la tos, el estornudo, estimulación gastrointestinal, la micción después del ejercicio, y esto es importante para diferenciarlo del síncope que ocurre durante el ejercicio, que es mucho más grave porque uno lo relaciona a isquemia o enfermedad obstructiva como la miocardiopatía hipertrófica, el postprandial, el síncope del seno carotídeo que tiene que ver con hipersensibilidad del seno carotídeo. El síncope debido a hipotensión ortostática puede ser por disfunción autonómica primaria, disfunción autonómica secundaria, hipotensión ortostática inducida por fármacos o depresión de volumen. Dentro de la disfunción autonómica primaria tenemos la disfunción autonómica primaria pura, la atrofia sistémica múltiple, la enfermedad de Parkinson con disfunción autonómica y la demencia con cuerpos de Lewy. Dentro de la disfunción autonómica secundaria tenemos la diabetes, la amiloidosis, la uremia, la lesión de la médula espinal. Y dentro de la hipotensión ortostática inducida por fármacos están fundamentalmente el alcohol, los vasodilatadores, los diuréticos. Dentro de la depresión del volumen, las hemorragias, la diarrea y los vómitos. Las causas más comunes de síncope en jóvenes es el síncope vasovagal, mientras que en ancianos es la enfermedad del nodo sinusal, el bloqueo auriculoventricular, la taquicardia ventricular y el síncope inducido por drogas. En este cuadro se
analizaron las frecuencias de la causa de síncope de acuerdo a la edad. Y acá vemos la edad de los pacientes y las causas del síncope. Y como vemos, en todos los pacientes la causa que predomina es el síncope reflejo, seguido por el síncope por hipotensión ortostática. Mientras que lo que se distingue es que a mayor edad se ve un aumento de los síncopes producidos por enfermedad cardiovascular. También es interesante en esta tabla que hay una alta proporción de pacientes que tienen síncopes inexplicables. Ya Hipócrates, 1000 años antes de Cristo, había dicho que aquellos pacientes que sufren de desmayos frecuentes y severos a menudo mueren súbitamente. Y como vemos en esta diapositiva, la mortalidad al año es diferente en los pacientes que tienen cardiopatía que en los pacientes que no tienen cardiopatía. Los pacientes que tienen cardiopatía tienen una mortalidad del 18 al 33% anual, mientras que los pacientes que no tienen cardiopatía, la mortalidad va del 0 al 12%, en los que tienen síncope de origen desconocido, es decir, una vez de haberle hecho todos los estudios, es del 6%. Y en este cuadro vemos entonces la probabilidad de sobrevida en relación a los años de seguimiento. Y vemos que los que no tienen síncope o los que tienen síncope vasovagal tienen unas curvas prácticamente superpuestas, mientras que los más graves son aquellos pacientes que tienen una causa cardíaca de síncope donde la mortalidad está aumentada. ¿Cómo estratificamos el riesgo en los pacientes con síncope? Tenemos que ver si tiene enfermedad estructural severa o enfermedad coronaria, si tiene alteraciones en el electro o clínica que haga sospechar en un síncope arrítmico, por ejemplo, síncope durante el ejercicio, palpitaciones al momento del síncope, historia familiar de muerte súbita, taquicardia ventricular no sostenida, bloqueos bifasciculares, bradicardia sinusal en ausencia de medicación cronotrópica negativa, QRS preexcitado, QT corto o prolongado, patrón de Brugada, T negativas en precordiales que nos hace pensar en displasia del ventrículo derecho, o algunas otras comorbilidades importantes como anemia severa, alteraciones hidroelectrolíticas. Diagnóstica. Resolver 4 preguntas. Lo primero, lo que vimos antes, si el paciente realmente sufrió de una pérdida transitoria de la conciencia. Si la pérdida transitoria de la conciencia es debido a un síncope u otra causa, como vimos, había otras causas de pérdida transitoria de la conciencia. Si existe enfermedad cardíaca, y esto es fundamental porque esto nos va a hablar del pronóstico, del riesgo que tiene el paciente. Y la historia médica del paciente sugiere algún diagnóstico específico. Entonces, el objetivo diagnóstico va a ser establecer la causa del síncope con suficiente certeza como para evaluar el pronóstico e iniciar un tratamiento preventivo efectivo. El plan diagnóstico esencial incluye un examen inicial que va a tener que tener una detallada historia clínica y un examen físico que incluye la presión tomada del paciente en posición acostada y parado, el electrocardiograma y, si podemos, el ecocardiograma. La evaluación del riesgo, presencia de cardiopatía estructural versus ausencia. Sabemos que los que tienen cardiopatía tendrán mucho más riesgo que los que tienen ausencia de cardiopatía. Y la evaluación diagnóstica, si es necesario hacerla en internación o en forma ambulatoria. Seleccionar el test basado en el examen inicial y el riesgo. Si es ambulatorio, monitoreo electrocardiográfico, puede ser monitoreo de eventos o monitores implantables, o si creemos que es un paciente de más riesgo, internación para estudio hemodinámico, estrés, estudio electrofisiológico o TIL test. Dentro de los test diagnósticos dijimos que era importante la historia clínica, el examen físico, que debería incluir el masaje del seno carotidio, el electrocardiograma y el laboratorio. La historia clínica
va a incluir diferentes preguntas que nos van a ayudar para orientarnos. Distinguir entre una caída mecánica, vértigo, hipotensión ortostática y síncope verdadero, valorar la enfermedad cardíaca neurológica, la medicación usada, valoración del síncope psiquiátrico. Entonces, primero, sobreposición, si estaba parado, sentado o acostado, la actividad, si estaba descansando, si hubo un cambio de postura durante el ejercicio, si el síncope fue durante o inmediatamente después de orinar, defecar, toser, tragar. Factores predisponentes, por ejemplo, lugares abarrotados o cálidos, posición prolongada de pie, periodo postprandial. Eventos precipitantes, por ejemplo, miedo, dolor intenso, movimiento del cuello. Preguntas sobre el inicio del ataque, náuseas, vómitos, molestias abdominales, sensación de frío, sudoración, aura, dolores de hombro, de cuello, visión borrosa. Preguntas sobre el ataque, acá es fundamental si hay algún testigo ocular del evento, formas de caerse, puso algún mecanismo de defensa, color de la piel, si se puso pálido, cianótico, enrojecimiento, duración de la pérdida de la conciencia, el patrón de la respiración, los movimientos, si tuvo movimientos tónicos, clónicos durante el episodio, la duración y el inicio de los movimientos en relación con la caída, morderse la lengua, etc. Preguntas sobre el fin del ataque, si hubo náuseas, vómitos, sudoración, sensación de frío, confusión, dolores musculares, color de la piel, lesiones, dolor en el pecho, palpitaciones, incontinencia urinaria o fecal. Y preguntas sobre antecedentes familiares de muerte súbita, cardiopatía arritmogénica congénita o desmayo, enfermedad cardíaca previa, historia neurológica de Parkinson, epilepsia, narcolepsia, trastornos metabólicos como diabetes, medicamentos como antihipertensivos, antianginosos, antidepresivos, antiarrítmicos, diuréticos o cualquier agente que pueda prolongar el intervalo QT. Y en caso de síncope recurrente, la información sobre la recurrencia, como el tiempo transcurrido desde el primer episodio sincopal y la cantidad de eventos. Este es un cuadro que trata de diferenciar el síncope de la epilepsia. Entonces, lo que vemos es que a mayor puntaje, mayor es el riesgo de que el evento haya sido epiléptico y a menor puntaje, mayor la probabilidad de que haya sido un síncope vasovagal. Entonces, despertarse con lengua mordida, notar comportamiento anormal previo al episodio, pérdida de la conciencia con estrés emocional, confusión posictal, giro de la cabeza hacia un lado durante la pérdida de conocimiento, prodromo déjà vu o jamais vu. Todo eso habla a favor de epilepsia, mientras que si el paciente tuvo previamente síncope, pérdida de conciencia luego de estar en una situación prolongada de pie, o si tiene sudoración antes del acceso, todo eso hace pensar más en un síncope vasovagal. Unas características clínicas que nos pueden sugerir la causa del síncope. Por ejemplo, del síncope por reflejo neurogénico, la ausencia de cardiopatía, la historia de recurrencias, la asociación con eventos emotivos, dolor, prolongada estación de pie o después de un ejercicio extremo. Lo que nos puede sugerir un síncope ortostático es que esté asociado a cambios de posición, a bipedestación prolongada, a deshidratación, al uso reciente de diuréticos, de vasodilatadores, a las neuropatías, la diabetes, el abuso de alcohol. Y del síncope cardíaco, la cardiopatía estructural, la isquemia cardíaca, la historia familiar de muerte súbita, que ocurra durante el ejercicio o que tenga alteraciones en el electrocardiograma. En el examen inicial vamos a tomar signos vitales, frecuencia cardíaca, regularidad, cambio ortostático de la presión. En el examen, si existen cardiopatías, en el electro si tiene QT prolongado, patente de Wolf, enfermedad del sistema de conducción, patrón de isquemia o T negativas en precordiales, pensando en displasia, patrón de Brugada.
en el eco la función del ventrículo izquierdo, trastornos de la contractilidad, displasia del ventrículo derecho, hipertrofia, valvulopatías, cardiomiopatía hipertrófica o disección aórtica. En el examen neurológico si ha quedado algún déficit residual. Y finalmente, realizado bajo condiciones clínicas apropiadas, realizar el masaje del seno carotídeo. Nosotros habitualmente sugerimos hacerlo en el tilt test. En este gráfico vemos el porcentaje de positividad del masaje del seno carotídeo de acuerdo a la edad. Y vemos que tiene apenas un 4% de positividad en los menores de 40 años y la medida que aumenta la edad llega hasta un 40% en los pacientes mayores de 80 años. Hay un trabajo, bueno, el masaje del método carotídeo consiste en masajear de 5 a 10 segundos, no obstruyendo obviamente la carótida, con el paciente acostado. Y el resultado positivo es una sistolia de 3 segundos o una caída de la presión de 50 milímetros de mercurio, con la reproducción de los síntomas. Contraindicación, si el paciente tiene ciclocarotidio, enfermedad conocida arterial carotidia significativa, un ACV previo o un infarto en los últimos 3 meses. Y las complicaciones, primariamente neurológicas, son menos del 0,2% y normalmente son transitorias, o sea que el masaje en realidad es bastante seguro. Sin embargo, este es un trabajo que salió publicado hace algunos años que me pareció muy interesante porque proponía que el punto de corte no debería ser 3 segundos, sino 6 segundos. ¿Y por qué? Porque él sostenía este trabajo que el criterio actual es arbitrario, que solo está basado en algunas observaciones clínicas, que tiene baja especificidad, que el 39% de la población de más de 65 años lo cumple, o sea, le da positivo, y ponían razones patofisiológicas, que no hay pérdida de la conciencia antes de la sistolia de más de 6 segundos, esto demostrado por varios registradores de eventos, que en los mayores de 65 años el percentilo 95 respondió al masaje del seno carotídeo con la sistolia de 7.3 segundos, y que en el seguimiento clínico del síncope del 0,7% que presentaban la sistolia de 3 a 6 segundos en el masaje repetían el síncope, mientras que el 43% que presentaban asistolia de más de 6 segundos repetían el síncope. O sea que era mucho más específico la asistolia de más de 6 segundos que la de 3 segundos. Y en el ISU-2, la pausa promedio de los pacientes que presentaron síncope fue de 9 segundos. Dentro de los test diagnósticos para síncope, una vez que cumplimos los pasos anteriores, está el Holter, el eco, la ergometría, el tilt test, los grabadores de eventos, la evaluación neurológica y la evaluación psicológica. El electroambulatorio, el Holter y el registrador de eventos o los registradores insertables permiten ver. Este es un estudio de Gibson que incluyó 7.300 pacientes con Holter de 24 horas. 21% de estos pacientes habían tenido síncope y se les había indicado el Holter por ello, y se los siguió por un periodo de 5 años. Lo que se observó fue arritmias relacionadas con síncope en el 2% de los casos, pero síntomas de síncope sin arritmia en un 15% de los casos. Es decir, que en algunos casos sirvió para confirmar que arritmia era la generadora de síncope, pero en muchos casos más sirvió para descartar a la arritmia como causa del síncope. En cuanto a los monitoreos, tenemos que tener en cuenta que el electro solo graba 10 segundos, el Holter 24 horas o a lo sumo 48 horas. Tenemos grabadores de eventos de 7 días que hoy tenemos en el hospital. Y finalmente, dispositivos implantables que duran aproximadamente 3 años, que tienen un registro bastante más prolongado. ¿Qué experiencia tenemos con los registros continuos? En general son pacientes que tienen síncope recurrente inexplicable, tilt test y estudio electrofisiológico negativo,
Y lo que se hace es se les implanta este dispositivo que va debajo de la piel. El paciente se va con un activador para que cuando tiene el episodio sincopal y se despierta puede apretar un botón y eso deja grabado los eventos anteriores a que le ocurriese el síncope, y luego con un programador uno puede ver la grabación sincopal. Y acá vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en este paciente vemos que está el ritmo sinusal y aparece esta taquicardia ventricular, que es la que le generó el síncope, o este otro paciente donde lo que se ve es una pausa prolongada, que es la que genera el síncope. Y según algunos trabajos, si uno compara un registrador de eventos implantables, en este caso el REVEAL, contra los estudios habituales que uno hace en forma periódica a los pacientes con síncope, resulta mucho más costo efectivo utilizar un registrador de evento que los controles. Pero esto hay que tomarlo con pinza porque depende del país y los estudios que se le hacen al paciente en el seguimiento. El ISUS-2 fue un estudio donde se incluyó 442 pacientes de edad mayor a 30 años con más de 3 episodios sincopales o un síncope severo y sospecha de síncope neuromediado. 392 tuvieron seguimiento de 24 meses, 143 tuvieron más de un episodio sincopal y 106 se documentaron con el registrador de eventos. Y lo que se observó fue asistolia en 57 pacientes, con una media de 11 segundos, como veíamos antes, bradicardia en 4, sin o con mínima variación del ritmo en 29, a pesar del episodio sincopal, con taquicardia sinusal progresiva en 7 y con taquiarritmia en 9. En los episodios de asistolias se colocó un marcapasos, en las taquiarritmias se hizo ablación por radiofrecuencia, en las taquiarritmias ventriculares cardiodefibrilador y en algunas taquiarritmias drogas antiarrítmicas. De estos 103 pacientes pasaron a la fase 2, 53 recibieron terapia específica y lo que se observó fue que los que se recibieron terapia no específica, porque se veía que habían tenido un síncope y se le daba lo que uno creía que había tenido, el 41% tuvo recurrencia al año, mientras que los que recibieron terapia específica, basados en el registrador del evento, solo el 10% tuvo episodios sincopales al año. Quiere decir que el sistema es útil, pero vemos que tampoco es infalible. El ISUS-3 incluyó 511 pacientes de edad mayor a 40 años, con más de 3 episodios sincopales en los últimos 2 años, acá está mal, o síncope severo, con sospecha de síncope neuromediado y pausas de más de 3 segundos en el síncope o más de 6 segundos sin síntomas. La media de la asistolia también fue de 11 segundos, y lo que se observó fue a los pacientes que tenían a estos pacientes que tenían síncope por asistolias o pausas significativas se les colocaba un marcapasos. A algunos se los dejaba encendido y a otros se los colocaba apagado. Y obviamente los pacientes que tenían el marcapasos encendido tuvieron menor recurrencia que los pacientes que tenían el marcapasos apagados. Uno puede preguntar, bueno, pero ¿por qué estos pacientes que tienen el marcapaso encendido, si tenían pausas, siguen teniendo episodios sincopales? Y una explicación podría ser que estos episodios vasovagales no solo se acompañan de bradicardia, sino también de la caída de la presión y entonces por eso continuarían sintomáticos. El electro de señales promediadas también fue utilizado para la evaluación del síncope y en los estudios lo que se observó que en los pacientes que tenían TB inducible 89% tenían potenciales tardíos, mientras que los que tenían taquicardia ventricular no inducible, ninguno de ellos tenía potenciales tardíos. Quiere decir entonces que el estudio tenía un alto valor predictivo negativo, es decir, si no tenían potenciales tardíos, era raro que tuvieran TB en el seguimiento, mientras que era poco específico para definir qué pacientes iban a tener taquicardia ventricular.
en el seguimiento. Los test neurológicos, puede ser el electroencefalograma, la ATC, la resonancia, pueden ayudar en la epilepsia, pero en general tienen valor diagnóstico. Y acá vemos en este estudio que la historia clínica y el examen físico tienen un 32% diagnóstico, el electro un 7% diagnóstico, el estudio electrofisiológico un 2%, la cateterización cardíaca un 3%, la angiografía cerebral un 0,5% y el electroencefalograma un 0,5%. Bueno, muchas gracias y seguimos en la segunda parte.